Gracias, Señor. Tú eres nuestra torre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Muy buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Como siempre, es un gran placer compartir la palabra de Dios con su pueblo. Soy su hermano Félix R. Méndez y les pido por favor acompañarme en la lectura de Proverbios capítulo 18, versículo 10, donde dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. De este pasaje predicaremos sobre el tema el refugio más seguro. Acompáñeme en oración. Padre celestial, Dios fiel y confiable, Dios bueno y de misericordias eternas, gracias por darnos tanto. Nos has sacado del mundo y nos has hecho partícipes de la salvación por medio de Cristo. Te alabamos y adoramos en esta hora. Qué privilegio es conocerte como el Dios fuerte, en el cual tenemos refugio seguro y confiable en medio de los problemas de la vida. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y predicar desde ella en esta ocasión. Que el Espíritu Santo tome control total, absoluto,
de este lugar y nos ilumine para entender el mensaje, aplicarlo a nuestras vidas y sin condiciones someternos a tu santa voluntad. Extiende tu mano, oh Señor, sobre cada vida ahora en este lugar. Te pido que renueves nuestras fuerzas, que nos conduzcas a través de tu palabra al refugio más seguro que solo en ti se puede encontrar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Desde muy temprano en la historia de la humanidad, las torres han sido consideradas lugares de refugio. En la antigüedad, las ciudades eran rodeadas de muros para separarlas del mundo exterior, controlar el acceso desde afuera y marcar sus límites territoriales. Los muros incluían torres que tenían tres funciones principales. Primera, fortalecer puntos claves de las murallas que rodeaban la ciudad. Segunda, servir como estaciones de vigilancia. Y tercera, usarse como refugios ante el ataque de algún ejército enemigo. Un ejemplo bíblico de esto lo encontramos en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. El escritor sagrado describe el segundo inicio de la civilización después del diluvio. El recuerdo de esa catástrofe natural hizo que trataran de prepararse por si llegara a ocurrir de nuevo algo similar. Entonces se nos dice que construyeron una ciudad con una torre alta y fuerte. El dato de la torre revela la tendencia humana a intentar salvarse por sus propios medios sin contar con Dios. Y esto es algo que sirve de trasfondo a la declaración del autor en Proverbios 18:10. Proverbios 18:12 hace referencia a la soberbia que gobierna el corazón del que no tiene temor de Dios ni pone su confianza en Él. Además, en el versículo anterior, Proverbios 18:11, se habla de la riqueza, considerada por muchos como la garantía de su seguridad. Según el hombre sin Dios, la acumulación de mucho dinero y propiedades materiales le permitirá vivir tranquilo y feliz. El escritor bíblico, por su parte, no menosprecia los recursos materiales ni ataca la prudencia de ahorrar, pero sí rechaza categóricamente la idea de que esa sea la clave para asegurar el futuro. Ahora observe usted el lenguaje empleado en la narración de Génesis 11, 1 al 9. En todo el pasaje brota el complejo humano de autosuficiencia. El versículo 4 indica que la aspiración de los hombres en ese tiempo era que la cúspide de la torre llegara al cielo. Es decir, que fuera tan alta que ningún diluvio pudiera cubrirla. Pero la frase que llegue al cielo manifiesta la ilusa tendencia humana a querer elevarse por encima de las dificultades de la vida hasta situarse en el plano de Dios. Y la manera como termina la historia en Génesis capítulo 11 demuestra que eso sencillamente es imposible. Jamás podrá el hombre situarse al nivel de Dios por su propia fuerza, como tampoco podrá alcanzar el cielo sin la ayuda del Todopoderoso. Ahora, es de la mayor importancia que entendamos que a pesar de la capacidad protectora de una torre, esta no siempre funcionaba. En Jueces capítulo 9 se informa que había una torre en la ciudad de Siquem, en la cual más de 1,000 de sus habitantes se refugiaron para escapar de la ira del rey Abimelech. De nada sirvió. Los hombres del rey incendiaron la torre y todos los refugiados allí murieron. Un dato interesante es que esa torre era parte de una fortaleza que albergaba un templo a un dios local falso, como todos los dioses en la tradición
de Baal. Pero ni la torre ni Baal los pudieron salvar, porque no tenían al verdadero Dios ni estaban en la torre más segura. Por otro lado, Dios no se opone a que usemos nuestra inteligencia para construir y producir los medios que nos sirvan de refugio y sostenimiento material en esta vida, pero se niega a ser sustituido por ellos. Dios nos invita a ser humildes y a reconocer que nuestros recursos y fuerzas tienen límites y que necesitamos a Dios como garantía decisiva de nuestra seguridad. En el pasaje que sirve de base al mensaje de hoy, en Proverbios 18:10, el nombre Jehová se describe como una torre fuerte. Esa es una manera de destacar la fortaleza inigualable del Señor. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el nombre de una persona no era solo una palabra para designarla o diferenciarla de las demás, sino también una expresión de lo que sus padres deseaban que llegara a ser o de lo que efectivamente llegó a ser. Es decir, el nombre, señores, representaba a la persona misma. Así, a uno de los hijos de Isaac, primero se le llamó Jacob, pero luego su nuevo nombre fue Israel. Jacob significaba usurpador o engañador. El nombre Israel, por otra parte, significaba el luchador vencedor. El sentido de esta última frase en Génesis 32:28 se puede aplicar tanto a Dios mismo como a Jacob. Aplicada al Señor, significa que Él venció las tendencias rebeldes de Jacob y lo sometió a su voluntad. Y aplicada a Jacob, significa que éste ha logrado la bendición. ¿Y cuál era la bendición que anhelaba? La de recibir la aprobación divina y convertirse en el centro del plan maravilloso de Dios. Así que el nombre de una persona tiene que ver directamente con su carácter. Por eso, lo más importante en la experiencia narrada en Génesis 32 es que ahora hay un cambio radical en el carácter de Jacob. Había dejado atrás al viejo hombre y ahora era un hombre nuevo. Y es que cuando un hombre tiene un encuentro con Dios, todo en su vida cambia para bien. Por cierto, la palabra Jehová tiene un significado muy especial en el Antiguo Testamento, particularmente cuando se combina con otras palabras para formar un nombre compuesto. Jehová aparece asociado con la expresión yo soy el que soy, en Éxodo 3, 14 y 15. Al asociar esta frase con el nombre Jehová, se describe la naturaleza esencial de Dios y se proclama su eternidad. Por tanto, Jehová significa que Dios existe eternamente en sí mismo y por sí mismo. Él es único e inmutable. Y otra característica detrás de este nombre es la fidelidad. Él siempre nos cumple. En Él siempre podemos confiar. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, las características del nombre Jehová se atribuyen a Jesús. En la versión Reina Valera de 1960, Jesús se identifica a sí mismo como yo soy 23 veces. De estas, 7 tienen un contenido teológico especial y todas aparecen en el Evangelio de Juan. En Juan 6, 32 al 35, Él declaró, yo soy el pan de vida. En Juan 8, 12 al 50, encontramos la frase, yo soy la luz del mundo. En Juan 10, 7 al 10, Él dijo, yo soy la puerta. En Juan 10, 11 al 16,
afirmó: yo soy el buen pastor. En Juan 11, 25 al 27, dijo enfáticamente: yo soy la resurrección y la vida. Y en Juan 15, 1 al 8, declaró: yo soy la vid verdadera. Cuando estudiamos el pasaje de Juan 8, 58 y 59, vemos que Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Al definirse como yo soy, Jesús nos está anunciando la buena noticia de que Él es Dios. Todas las virtudes y atributos del Jehová del Antiguo Testamento se han reunido en la persona de Cristo Jesús. Y ese nombre no se lo puso Él arbitrariamente. El Padre mismo se lo puso. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el Señor. Y esa debe ser razón suficiente para que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 10 y 11, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para los verdaderos creyentes, Dios ocupa el lugar central en la vida. Él está por encima de todo y de todos. Un discípulo auténtico de Jesús no duda de la palabra de Dios ni lo cuestiona. Solo lo ama, le guarda máxima reverencia, lo adora y le obedece sin poner condiciones. Ahora, la expresión torre fuerte también se aplica al Señor en Salmo 61:3. Allí el salmista dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Vemos que aquí el refugio no es una torre hecha por hombres, sino por Dios mismo. Dios mismo es el refugio. En la experiencia del salmista, cuando se encontró bajo la amenaza y el peligro de sus enemigos, Dios siempre vino en su ayuda. Por eso él pudo escribir en Salmos 34:6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y esa también fue la experiencia del profeta Jeremías. Este profeta se encontraba preso por haberse negado a hablar lo que el pueblo quería escuchar y que profetizara de acuerdo con lo que Dios le había ordenado. En Jeremías 33:3 él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías conocía a Dios íntimamente y tenía la palabra firme del Señor, por lo que no dudó en ponerse en sus manos. En otro orden, cuando se atribuye a Dios, la fuerza es una característica de su omnipotencia. Los falsos dioses de los pueblos que rodeaban a Israel eran débiles, por lo que carecían del atributo de omnipotencia. Muchos pasajes bíblicos agregan el artículo definido a este atributo. Así, Dios no es simplemente omnipotente, sino el omnipotente. Él no tiene rival en materia de fuerza y poder. En Génesis 28:3 leemos que a Jacob se le dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Notemos que aquí la omnipotencia está directamente relacionada con el poder de Dios para bendecir y para hacer crecer. En Salmos 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Observemos que en este versículo la omnipotencia de Dios está vinculada a su capacidad para proteger a sus hijos. Por otro lado, una palabra con significado similar a omnipotente es todopoderoso. En Job capítulo 22, versículo 25, el Todopoderoso se presenta como el que puede defendernos en cualquier situación. Y en Job 37, 23 se nos dice que Él es grande en poder. Y en el contexto de su revelación a través de la ley moral, en Éxodo 25, Dios se identifica a sí mismo como fuerte. Mientras que en Salmos 24:8 Jehová es llamado fuerte y valiente. Todo esto significa que Él se impone sobre sus enemigos de manera arrolladora y no teme a nada ni a nadie. Que Él es para sus hijos el refugio más seguro en cualquier situación. Además, la fuerza de Dios es una de las formas en que se expresa su gracia. En Hechos capítulo 20, versículo 32 leemos: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este es el apóstol Pablo que habla cuando se despedía de los ancianos de la iglesia de Éfeso en el pueblo de Mileto. Pablo sabía de los grandes peligros que acechaban a la iglesia y la enorme responsabilidad que tenían los líderes a la hora de preservar la integridad de la obra del Señor. Por eso, no los encomienda a hombres ni a instituciones humanas. Los pone en manos de Dios y, algo más significativo, los encomienda a la palabra de su gracia. En otro orden, en las referencias al carácter del Mesías, en Isaías 9:6, se incluye la expresión Dios fuerte. De manera que la torre fuerte de Proverbios 18:10 y Salmos 61:3 es el mismo Emmanuel, Dios con nosotros, que se hizo hombre en la persona de Jesús. En el mes de diciembre, el mundo cristiano suele celebrar la llegada del Salvador durante la temporada navideña. En ejercicio sabio de la creatividad dada por el Espíritu Santo a la iglesia, esta cambió el énfasis de lo que era una fiesta pagana, como sucede con la mayoría de las festividades conocidas, y le impartió un significado nuevo. Ahora ya no es una fiesta pagana en el mundo romano, ahora es la fiesta del niño, que siendo el Dios fuerte, se hizo vulnerable como un ser humano para cambiar la historia. Pero lo importante no es la fecha ni la procedencia original de la celebración, sino el hecho de que el Dios fuerte vino a este mundo para socorrer a los débiles e infundir esperanza a los desamparados, traer liberación a los esclavos del diablo y ofrecer salvación a los que vivían bajo la tiranía del pecado. Lo importante para la iglesia es que nuestro Dios es fuerte sin comparación. En Él tenemos refugio cuando somos sobrecogidos por nuestra debilidad. Él tiene la capacidad de destruir a todos nuestros enemigos y tiene todo el poder para bendecir nuestras vidas en formas que la mente humana es incapaz de ponderar. Hermanos, amigos, el Dios fuerte ha venido a nosotros en la persona de Cristo Jesús y está siempre con nosotros. Prestemos ahora atención a la segunda parte de Proverbios 18:10, donde dice: a él correrá el justo y será levantado. El mundo avanza vertiginosamente al desastre seguro. En dos pasajes de Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25, se afirma esta triste verdad de manera inequívoca. Allí dice: hay camino
que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El escritor inspirado comprende que según el pensar de las personas que regularmente encontramos en nuestro vecindario, la ruta que han escogido en la vida es segura y los conducirá al éxito. El rey Salomón sabía de lo que estaba hablando en Proverbios. Aunque al principio de su reinado en Israel buscó sabiduría en Dios, pronto la dejó a un lado y fue abriendo su propia ruta a la felicidad. En Primera Reyes capítulo 11 se describe un cuadro sombrío del balance final de su reinado. Primero, en sus relaciones maritales, según los versículos 1 al 3, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Lo que este pasaje deja claro es que Salomón se apartó del camino de la obediencia para tomar el rumbo de la promiscuidad y del desenfreno. 2. Por otro lado, en el versículo 4 del pasaje leído, leemos que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. La piedad fue reemplazada por la idolatría en la vida de Salomón. Dios había advertido del riesgo de los yugos desiguales, pero él no hizo caso. Su padre le había dado un buen ejemplo de fidelidad a Dios, pero él adoptó otro sistema de valores y se convirtió en un promotor de infidelidad al Señor. Salomón quiso complacer a sus mujeres, creando las condiciones para que pudieran practicar sus religiones paganas a gusto en medio del pueblo de Dios. En los versículos 5 al 8 se nos dice que Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y al monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Hermanos, qué cuadro más patético para alguien que se suponía iba a servir a Dios, pero su entendimiento se embruteció al dar rienda suelta a la sensualidad y al pecado. De ser un adorador de Dios, Salomón pasó a ser un adorador del diablo. Lo mismo que lamentablemente está sucediendo en algunos escenarios cristianos de nuestros días. Las consecuencias para Salomón no se hicieron esperar. En el versículo 11 encontramos el epitafio que bien pudo haberse escrito en su tumba y que se escribirá en la de muchos que sigan hoy el camino de Salomón. Dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ese es el gran error de Salomón y también el gran error de muchos hombres hoy que buscan su refugio muy lejos de Dios. Las experiencias amargas de Salomón lo convencieron de que efectivamente el camino que los seres humanos labran, por derecho que parezca, termina conduciendo al desastre. Apreciamos el avance de las ciencias,
que en muchos aspectos nos hace la vida más fácil y hasta la prolongan. Pero al mismo tiempo, esos mismos avances aumentan la capacidad de las huestes de maldad para hacer daño y para destruir. Es posible que los acuerdos internacionales, las cumbres de naciones bien intencionadas y la intervención de líderes destacados a nivel mundial contribuyan en algo al bienestar humano. Pero la paz y tranquilidad resultantes son pasajeras y terminan siempre por desvanecerse. La palabra de Dios dice que el camino del malo está lleno de oscuridad y por eso no sabe en qué dirección va. En 2 Corintios 4:4 se nos informa que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La triste conclusión es que el justo, el que vive a merced de Dios, dependiendo de Él, está en una situación muy distinta a la del injusto, que vive a merced y para la práctica de la maldad. El injusto va por la ruta marcada por el diablo y su destino es la condenación eterna. Ahí está el contraste entre el justo y el injusto. Y nos preguntamos cuál es entonces la dirección correcta hacia la que debemos ir. Otra vez, eso solo lo sabe con certeza el que es verdaderamente justo. Según nuestro texto, el justo es aquel o aquella persona que va en dirección a Dios. Justo aquí no significa ser perfecto en el sentido de no tener defectos o de tener un carácter tan santo que uno nunca se equivoca. El justo en la Biblia es quien obedece a Dios incondicionalmente, sometiéndose a su voluntad revelada en la palabra del Señor. Esta persona que la Biblia llama justa, guarda los dichos del Señor en su corazón, porque saben que son un recurso infalible para protegerle del pecado. El justo es quien oye la voz de Dios y atiende sin titubear. El justo es aquel que percibe los rayos luminosos de la palabra de Dios y anda por la senda que ella ilumina. Esa es la conclusión del autor de Salmo 119, 105, donde se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que a pesar de los intentos hechos por los seres humanos para abrirse camino hacia el bienestar seguro, jamás lo lograrán si dejan de lado a Dios. El único camino que puede conducir a la plenitud de vida es el de Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos y amigos, correr hacia Dios en medio del peligro es la decisión más sabia que podemos tomar. La última parte del texto citado lo confirma, cuando dice que el creyente que busca la protección divina es levantado. El texto dice: a Él, hacia Dios, hacia la torre fuerte, correrá el justo y será levantado. Y la idea de ser levantado incluye aquí por lo menos 3 aspectos. Primero, las dificultades, urgencias y peligros de la vida pueden tener un efecto devastador en el estado de ánimo y la autoestima de la persona, incluso entre el pueblo de Dios. En ese sentido, correr hacia el Señor garantiza que nuestro ánimo va a ser levantado y que el temor va a ser despejado de nuestros corazones. Segundo, ser levantado se relaciona con el hecho de que muchos se desploman ante el ataque frontal del maligno, pero que Jehová tiene el poder de levantarlos si se refugian en Él. Y tercero, en las garras de Satanás, la persona está perdida. Pero al correr hacia la torre fuerte, en dirección al Dios de toda gracia y de todo poder,
esta persona pasa de la perdición a la salvación, de la muerte a la vida. Nuestro Dios nunca nos defrauda. En Salmos 40, versículos 1 al 3, la Biblia traducción en lenguaje actual nos dice: toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro, y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro, me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Notemos algunos detalles interesantes en este pasaje. El escritor de esas palabras es el rey David. En su experiencia personal, el Señor siempre le cumplía a David. Su historia está repleta de incidentes de peligros para su vida, pero él sabía que podía confiar en Dios sin reservas. El perfil de Dios que se nos presenta en esta parte del Salmo 40 es reconfortante. Él es el refugio más seguro para sus hijos. El oído de Dios siempre está dispuesto para escuchar a cada uno de nosotros. En Salmos 34:4 leemos: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Más adelante en el versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Notemos que Dios no oye simplemente por oír. Él oye y actúa a favor nuestro. Él oye y libera. La mano de Dios, según este pasaje, siempre está lista para extenderse y sacarnos del hoyo en que hemos caído y llevarnos a un lugar seguro. En Salmo 103:4, el Señor es presentado como quien rescata del hoyo tu vida. El hoyo puede ser físico, emocional, espiritual, relacional o financiero. Pero en todos los casos, la mano de Dios tiene el poder para cambiar el cuadro de nuestras vidas de manera radical. En la descripción que David hace de su propia situación en el Salmo 40, primero pasó de un estado de temor a un estado de confianza, de un estado de ánimo caído a una posición de seguridad y gozo. Dios cambió su canto. El canto de desesperación se tornó en una nueva canción de alegría. Él había caído, pero Jehová, la torre fuerte, lo había levantado. Por eso pudo exclamar David: has cambiado mi lamento en baile. Mis queridos hermanos, nuestro Dios nunca nos defrauda. Él es nuestro seguro refugio. Otros seres humanos podrían decepcionarnos, incluso los más cercanos a nosotros, pero no Dios. ¿Estás lleno de temor por la violencia y los peligros que acechan en tu comunidad? ¿Te sientes inseguro en el ambiente en que te desenvuelves? ¿Sientes miedo ante los peligros que representa la pandemia COVID-19 que está azotando el mundo, a nuestras ciudades y a nuestras propias familias? La palabra de Dios te dice hoy que puedes depositar en Él tu confianza. Él es la torre fuerte en la cual puedes refugiarte y estar seguro. Hoy puedo y tú puedes correr a Él con la seguridad de que Él me levanta y de que Él te levanta. No importa qué tan profundo sea el abismo en que hayamos caído. Hermanos, amigos, que Dios bendiga a todos, rica y abundantemente. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de
y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz serás. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontrar paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar.